palabra, voy a tratar de ser ágil. Conste que no dije corto, dije ágil, que es muy diferente, porque hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Hoy es el domingo de resurrección. Tuvimos reunión hoy a las 5 de la mañana aquí en la carpa, pero como no vino nadie, pues nos regresamos. Fabián, guárdalo ahí en mi mochila, por favor. La iglesia cristiana tradicionalmente hace algunas actividades en estos días, que el viernes tienen se le llama el culto de las 7 palabras, ¿verdad? Que son, ¿a usted les tocó ahora, Araceli, Javier? Sí, que eran como 21 palabras, ¿verdad, Samantha? Porque eran las 7 palabras que dijo Jesús, y luego alguien pasaba y explicaba las 7 palabras, y luego el pastor predicaba de las 7 palabras. Entonces eran 21 palabras, no eran 7. Y eran reuniones padres, no lo estoy diciendo son de crítica. Era el viernes, era a las 3 de la tarde, tradicionalmente era a las 3 porque se supone que a esa hora crucificaron a Jesús. Luego el sábado todos nos íbamos de día de campo a pelearnos allá, a jugar fútbol y pelearnos. Y luego el domingo a las 5 de la mañana, si usted es cristiano nuevito, usted no sabe las mieles de esto, pero ¿a usted les tocó, Claudia, esas? ¿No lo vivieron en alguna iglesia? ¿Sí o no? No, son cristianas nuevitas, Tania. Tú, Néstor, sí, ¿verdad? Nah, ¿cómo no? Está bien, te voy a creer. Pero a las 5 de la mañana teníamos la reunión el domingo, porque pues se supone que a esa hora resucitó Jesús, a la primera hora de la mañana. David y Marisol, ¿a ustedes les tocó eso o no? ¿No? Si ya vienen de allá ahorita, no se hagan. Recuerdo mucho, Javi, que en una ocasión en un culto de resurrección llegó un hermano a la iglesia con dos hilerotas así de periódicos del norte, todavía con lazos. Y llegó y todos le dijeron, ¿qué pasó? Y eso que dice, me los encontré tirados ahí en el crucero. Órale, agarre cada quien el suyo. Se los habían dejado al muchacho que vendía, y como todavía no llegaba el muchacho, el hermano se paró en el semáforo y lo subió. Digo, vámonos. Siempre ensayábamos con el hermano Rigo: oh muerte, yo sé de tu muerte, sepulcro yo tu aguijón, Jerusalén. No, pues en el ensayo nos salía bien chido. Voz varonil, voz sí, pero a las 5 de la mañana cantar eso. Y después del día de campo y de habernos peleado con otras iglesias y sin embargo, no, pues si por algo lo estoy diciendo. Sin embargo, eran tiempos muy bonitos en la presencia de Dios. De pronto, amigos, si se me ocurriría algo así, vendría la gente. Porque si bien se perdió, o sea, se convirtió en una tradición y dejó de ser una devoción. O sea, ya se perdía el sentido, porque era nada más porque la femenil cantaba, los varones cantaban, los jóvenes cantaban una canción alusiva a la resurrección. Pero creo que entendiendo el poder que hay en lo que sucedió en la cruz, cobraría una dimensión diferente. Ahora, yo sé que usted sí vendría. No sé los vecinos qué pensarían de nosotros si a las 5 de la mañana estamos aquí cantando. No lo voy a hacer para que no se mortifique, que lo va a hacer el pastor. No. Pero ¿cuánta falta le hace a la iglesia conocer la importancia de la resurrección? Y quiero hablarte los siguientes minutos
acerca de esto. ¿Por qué es importante la resurrección? Tanto ahorita como en la reunión de la noche voy a tomar tiempo para hablar de esto. Usted sabe que yo no soy un predicador de modas, que si hay COVID yo le predico de COVID, o que si hay guerra le predico de guerra. No, pero creo que no es una moda. Creo que la resurrección de Jesús es más relevante de lo que pensamos. Aunque para la iglesia haya dejado de ser relevante, no debería de dejar de serlo. Por eso hoy quiero colocarlo en un estado en el que usted entienda de qué se trata esto de la resurrección, y poder valorar y honrar lo que Jesús hizo en la cruz. Yo estaba hablando acerca de la honra, y honrar es valorar algo. Debemos tener la revelación de la resurrección de Jesús, porque si no corremos el riesgo de creer que solo es una leyenda, un hecho histórico, un mito, una teología o una tradición. Cuando te hablan de la resurrección de Jesús, yo no sé qué es lo que sucede dentro de ti, pero a lo mejor tú dices: bueno, he escuchado un poco de eso, he visto la película de la Pasión de Cristo, vi la de Shawshank, he visto series, y pensamos que por ver ese tipo de cosas ya sabemos de qué se trata. Pero la resurrección tiene que ser revelada. Escuché al apóstol Guillermo Maldonado decir esto y me impactó mucho. En la noche voy a hablar más de eso, pero me impactó mucho. Él decía esta declaración hace algunos años. O sea, la cruz es un hecho comprobable. El hecho de que Jesús murió en la cruz, tú puedes ir a las enciclopedias. Es más, mira, puedes hacer a un lado todo lo que tú crees como cristiano. Puedes agarrar tu Biblia y hacerla a un lado y comenzar a investigar en los hechos históricos, y vas a llegar a la cruz, porque es un hecho histórico comprobable. La misma ciencia no puede negar que la cruz existió. Los libros de historia, las enciclopedias están registrados fuera del contexto bíblico, están registrados como Jesús fue a la cruz y murió. Es decir, quiero que me entienda, la cruz es un hecho comprobable. Si usted está tomando apuntes, escriba eso: la cruz es un hecho comprobable, pero la resurrección no. La resurrección tiene que ser experimentada, no comprobada. La resurrección tiene que ser revelada a tu vida, porque lo que Jesús hizo en la cruz solo fue la mitad. La iglesia está acostumbrada, las religiones tradicionales y la iglesia cristiana tradicional está acostumbrada a celebrar el hecho de que Jesús fue a la cruz, pero eso solo es la mitad de tu redención. Cuando Jesús va a la cruz, no está completando la obra, solo la está comenzando, se está poniendo en posición para completarla. La obra completa de Jesús no es la cruz, es su resurrección. ¿Sí me estoy explicando? Are you sure? Ok, voy a creer que sí, porque dijeron que sí muy convincentemente. Cuando tú tienes la revelación de la resurrección, no el hecho. Mira, no tengo ningún problema con conocer la crucifixión de Jesús. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz? Si alguien estuvo el viernes en una reunión así, dígame por favor. Una era: sed tengo. Otra es: Padre, perdón. ¿En cuál parroquia fuiste? Padre, perdónalos, porque Santa Emma, San Google. Está San Google. Ok, dímelas. ¿Cuál es la primera? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 3:
mujer, he ahí tu hijo. Hijo, ¿cuál es la cuarta? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Ya se movió Elí, acá está. Elí, Elí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, sed tengo. La sexta, consumado es. Sexta es consumado es, y la séptima es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Ahora, el asunto es este: ¿por qué dijo esas palabras? ¿Por qué Jesús, estando en la cruz, dice esas palabras? Porque Jesús vino acá no para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Usted sabe qué es abrogar? Él no vino para pisotear la ley o pasar por encima de la ley, vino a cumplir la ley. Entonces se dijeron en el Antiguo Testamento profecías acerca de Jesús. Dijo: cuando venga el Mesías, Él hará esto y será esto. Y cuando esté, y hay pasajes o salmos mesiánicos. ¿Qué significa esto? David, el salmista, se metía tan cañón a la presencia de Dios, tan fuerte a la presencia de Dios, a adorar, que cuando estaba en la presencia de Dios, Dios le revelaba pasajes de lo que Jesús iba a vivir en la cruz en el futuro, 700, 600 años después. O sea, tú te chiflas porque el sábado en la noche Dios te dice de qué va a predicar el pastor mañana. Y David, cuando adoraba, Dios le mostraba lo que iba a suceder dentro de 500 años. Si tú te fijas, hay salmos. Si tú le pones en San Google salmos mesiánicos, te van a aparecer los salmos en los cuales hacen referencia de la vida de Jesús, cuando Jesús todavía ni siquiera, a Jesús se le conoce como hijo de David. Entonces, ¿cómo David, tantos años antes, le puede ser revelado los pasajes que iba a vivir Jesús? Entonces, cuando Jesús está en la cruz, está a punto de morir, ya le está diciendo: ya, córtale, ya, si me voy a morir. Porque él intentó una noche antes diciéndole: si es posible, pase de mí esta copa. Y Dios le dijo: pues no es posible, tienes que ir a la cruz. Ok, está bien. Y ya estando en la cruz dijo: pues ya córtale, ya sufrí mucho. Y Jesús le dijo: revisa los salmos y los profetas para ver qué te falta, porque tenía que cumplir toda la ley, todo el tiempo, toda su vida. Entonces, en uno de los salmos, David dijo que él iba a decir: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo: eso no lo he dicho. Y alzó la voz y dijo: Elí, Elí, lama. Se cumple la palabra. Y luego en otro pasaje dice que cuando él estaba siendo escarnecido, él alzó la voz y dijo: sed tengo. Dijo Jesús: Chihuahua, no tengo sed, pero tengo que cumplir la palabra. Y alzó la voz y dijo: sed tengo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba cumpliendo la ley todo el tiempo. Estaba a punto de morir, pero no se le olvidaba lo que el Antiguo Testamento, lo que los profetas habían dicho de él. Y él está repasando en su mente y dice: ay, no he dicho esto. El Espíritu Santo venía y le recordaba las palabras y decía: tengo que decir esto. En el momento que revisa todo, dijo: esto ya. Dijo: papá, me falta algo. Y el papá sonrió, dijo: no, hijo, todo está hecho. Entonces Jesús alzó la voz y dijo: consumado es. Todo se ha cumplido. Y dice que en ese momento el cielo se oscureció. Todo se tornó oscuro, negro. La tierra se estremeció y guardó luto, porque el Hijo del Hombre había muerto. Y lo que venía a continuación era el hecho más glorioso que jamás podríamos imaginar. Alguien diga conmigo: gloria a Cristo. Porque Él entregó su vida en la cruz. Y cuando todo el mundo guardó silencio y el mundo estaba en oscuridad, entonces resplandeció la luz y comenzó el poder de la resurrección.
Si tú no lo sabías, la resurrección de Jesús no es un hecho del cristianismo. La resurrección de Jesús es la base del cristianismo. Es decir, ninguna cosa que hacemos como cristianos tiene relevancia sin la resurrección. No creo que me esté entendiendo. O está dormido, viene fresa, o está pensando ya en la barbacoa. No sé. Ninguna práctica, ninguna creencia de la vida cristiana es relevante. Ninguna tiene sentido sin la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús es la base del cristianismo. Sin la resurrección de Jesús no hay fe. Sin la resurrección de Jesús no hay justicia. Sin la resurrección de Jesús no hay milagros. Sin la resurrección de Jesús no hay vida cristiana. Por eso es muy importante, y por eso debe ser revelada la resurrección a la vida de todo cristiano. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces no hay nada que predicar ni nada que creer. Lo voy a decir otra vez. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces no hay nada que predicar ni hay nada que creer. Porque dice la Biblia que sería vana nuestra predicación. ¿Qué significa vano? Hueco, vacío, sin alma, sin esencia, sin chiste, simple. Dice que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces sería vana nuestra predicación. ¿Qué es una predicación vana? Aquí le tengo que reventar la cabeza. ¿Hay predicaciones vanas? ¿Sí? Pero ¿cómo? A ver, yo estoy diciendo que si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana. Pero Cristo sí resucitó. ¿Por qué me dice que hay predicaciones vanas? Perdónalos de este lado si no me ven por los postes, pero aquí estoy. ¿Por qué se ríen? ¿A poco sí me veo? Si me voy a parar aquí, le voy a hacer así para que sepan que aquí estoy, ¿ok? ¿Qué estaba diciendo? Si yo le digo que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces la predicación es vana, y usted me dijo, yo no le dije, yo le dije, ¿hay predicaciones vanas? Dijeron, sí. Entonces, ¿por qué hay predicaciones vanas si Jesús sí resucitó? Porque no ha sido revelada la resurrección de Jesús. Si la resurrección de Jesús no es revelada a la vida de la persona, entonces su predicación es vana, pero más aún, su fe es vana. ¿Alguna vez ha abierto una nuez vana? A mí me encantan las nueces. Y yo estoy comiendo y de repente abro una y hasta fea cara haces, ¿no? ¿Qué es algo vano? Es algo que no trae, que no tiene sentido, que no trae provecho. Lo que usted me está diciendo es que hay predicaciones vanas. Qué feos son, y luego dicen que yo soy el criticón. Y ustedes son los que están diciendo que no sé qué, que no sé a quién escucharon. El asunto es que también hay fe vana. Dice, y si Cristo, 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Cómo sé que tu fe es vana o tu fe es real?
Dime qué está produciendo tu fe. Hebreos 11, 1 y 2 es un pasaje poderoso que todo el mundo conoce. El versículo 1, te aseguro que la primera vez que te predicaron de Hebreos 11, 2 fue aquí en la carpa. No importa cuántos años tengas de cristiano, porque todo el mundo predica de Hebreos 11, 1 para hablar de la fe, pero nadie se brinca al verso 2, y es más poderoso el 2 que el 1. Dice el Hebreos 11, 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué significa? Que la fe tiene resultados, la fe tiene un testimonio, la fe tiene frutos. Es cierto, cuando nos critican y dicen que creen que porque saltan y brincan y corren, no, tenemos que dar frutos, por su fruto los conoceréis. ¿Y qué pasa cuando no danzan ni corren ni nada y no tienes frutos? Pues por lo menos yo salto y corro, ¿no? Por lo menos me la paso bien. Dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo sé que mi fe no es vana? Porque tiene un resultado. Porque hay un Cristo que está vivo y es real y vive conmigo. ¿Cómo sé que tengo la revelación de la resurrección de Jesús, Jorge? Porque cuando mi hijo se enferma, sé quién lo puede sanar. Porque sé que cuando estoy pasando por una circunstancia difícil, tengo a alguien a quien clamar y Él está vivo y es real. Porque las circunstancias adversas no entienden lenguajes complicados. Es que la vida de Dios está en nosotros y es real, porque pi por radio al cuadrado y sacas toda la fórmula, pero el problema sigue ahí. Cuando la revelación de la resurrección de Jesús está en ti, entonces no hay fórmulas, hay resultados, hay evidencias. ¿Alguien está aquí o sigue dormido? Voltea con alguien, si está dormido, dale un codazo. No quiero que tengas conocimiento, quiero que tengas revelación acerca de esto. Por eso quiero darte algunas razones importantes por las cuales debe ser revelada la resurrección de Jesús en nuestro espíritu. Primero, no sé cuántas pueda dar, tengo como 28. La resurrección de Jesús significa que hemos sido justificados ante Dios. Si estás tomando apuntes, escribe esto. Si tú eres tan inteligente para recordar todo, entonces no lo escribas. Uno, la resurrección de Jesús significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese verso es muy sencillo, pero es muy profundo y muy poderoso. Ese, el cual fue entregado, ¿a qué se refiere ese entregado? Está hablando de la obra de Jesús en la cruz. Fue entregado a morir por nuestras transgresiones. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús fue a la cruz por tu pecado. Pero resucitó para nuestra justificación.
nunca la Biblia te va a dar por un hecho completo la muerte de Jesús. Nunca. Siempre que se hable de la muerte de Jesús, tienen que hablar de la resurrección. Si no hablas de la resurrección, no estás hablando de un hecho completo. Tienes la mitad de la revelación. Tú sabes y crees que Cristo murió, bien haces, pero también resucitó. Entonces dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira, ve a Isaías 59:2. Mira lo que dice Isaías 59:2. Dice: pero vuestras iniquidades o vuestro pecado han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que está mostrando Isaías 59:2 es que había una división, o había una separación entre Dios y el hombre. El hombre no podía relacionarse con Dios. ¿Sabe qué significa la palabra depravación? Los del manual de Casas de Fuego lo saben, ¿verdad? ¿Sí es ahí donde hablo de eso? Ah, no, no es ahí. Ya he hecho un montón de manuales, no sé en cuál viene, pero depravación, ¿sabe qué significa alguien depravado? Todos lo llevan al área sexual, pero no necesariamente, aunque sí tiene que ver, no necesariamente. La raíz de la palabra depravación es una persona que es incapaz de relacionarse con Dios. ¿Sí viene en el manual? Es incapaz de relacionarse con Dios. Adán está en el huerto y un día hace lo que Dios le dijo que no hiciera, y come del fruto. Y cuando viene el padre a buscarlo, dice: Adán, ¿dónde estás? Dice: estoy escondido porque tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, Adán había pecado. A mí me gusta, me encanta preguntar esto. ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán había pecado? Claro que sabía. Y Dios descendía todos los días a la hora novena a platicar con Adán al huerto. Ese día Adán pecó y Dios como quiera bajó. El que no estaba en la cita era Adán. ¿Por qué? Porque pecado no aparta o no aleja a Dios de ti, te aleja a ti de Dios. Dios va a seguir ahí en el mismo lugar y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Me habían estado apachurrados toda la reunión y ahora ya, hombre. Cuando Adán peca, Dios no se asusta con el pecado de Adán. Adán se aleja de Dios y se esconde. ¿Qué sucedió? Se depravó. Fue incapaz de relacionarse con Dios. Las prácticas de pecado, cualquiera que sea, adicciones, costumbres, hábitos, pecado, cualquier cosa que sea, en el momento que tú regresas a Dios, Él va a estar ahí, porque Él nunca se fue. El que se fue fuiste tú. Y luego regresas y le dices a Dios: pero soy tan malo, ¿podrá Dios perdonarme? Y Dios diciendo: yo no fui el que me fui, yo aquí te he estado esperando siempre. Y Él te abraza y te dice: bienvenido, te tardaste mucho, ¿dónde andabas? ¿Dónde estabas? Y comienzas a vivir una vida, porque esto es bien poderoso. Perdón para ti muchas veces solo es calmar tu conciencia, pero perdón para Dios es regresarte al estado de inocencia.
No sé si lo estoy explicando bien. A lo mejor yo soy el dormido, ¿no? Usted viene muy despierto y yo soy el que... ¿Qué es regresar al estado de inocencia? Vamos a pensar, a lo mejor no han visto Flash, pero esta es una línea de vida. Es la línea temporal, la línea de vida. Y yo voy avanzando en esa línea de vida, voy viviendo mis días, pero aquí en este momento pequé. Y me alejé de Dios y yo iba camino hacia allá y torcí mi camino y comencé a ir hacia otra parte. Ya no seguí el camino a donde Dios me quería llevar y vine a otra parte. Pero en esta línea de vida, ¿cómo se llama? Alterna. Una línea de vida temporal que yo abrí por mis decisiones equivocadas. Yo vengo acá y me detengo en este punto del camino y volteo y le digo: Dios, perdóname, he pecado, tengo adicciones, he matado, he secuestrado, he hecho cosas, he robado, he pecado, he hecho cosas muy malas. Y Dios dice: tranquilo, hijo, te estaba esperando. ¿De veras me perdonas? Sí, hijo, te perdono. Y pensamos que la vida sigue por este camino y sigues alejándote. Y Dios dice: no, hijito, Él te carga y te lleva al punto exacto antes de pecar. ¿Por qué? No, si usted me está entendiendo, esto le va a cambiar la vida. ¿Por qué digo antes de pecar? Porque antes de pecar eras inocente. Y te lleva al punto antes de que pecaras y eres inocente, y ahora puedes seguir nuevamente el camino por el cual Dios quería que tú fueras. ¿Cuántos años duró esa línea temporal alterna? No sé. Eso lo decides tú. Pero en el momento que tú te detienes y reconoces a Dios, Él te lleva al punto antes. El perdón que los seres humanos practicamos es aquel que te lleva exactamente al punto donde pecaste. Te perdono, pero siempre regreso al punto donde pecaste. Dios no, te lleva al punto antes de pecar. Y tú le dices a Dios: perdona mis pecados. Y Dios dice: ¿cuáles? Porque la Biblia dice que Él agarra nuestros pecados y los lleva y los entierra en lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Le voy a enseñar algo poderoso, a ver si lo agarra. La única manera de que Dios desentierre esos pecados que se llevó a lo más profundo de la mar, si hay una manera en la que Dios los saca y te los puede poner frente a tu cara: cuando tú no puedes perdonar a los que te ofenden. Hay una parábola donde dice que el reino es semejante a un hombre que llamó a cuentas a otro y le dijo: oye, y lo que me debías. Dijo: ¿cuánto te debía? Me debías 100 pesos. Dijo: es que no tengo para pagarlo. Dijo: está bien, te perdono la deuda, vete, no peques más. Y él se fue. Y saliendo se encontró a uno que a él le debía 10 pesos. Le dijo: mis 10 pesos. Dijo: es que no tengo. Dijo: te voy a meter a la cárcel porque eres un informal, porque no me pagas, porque no. Y Dios dijo: a ver, espérame, tráelo y llévenlo a matar, porque si él no puede perdonar lo que le deben a él, yo tampoco puedo perdonar lo que me debe a mí. Dile a la persona que está a tu lado: Dios ya enterró tus pecados en lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Vamos, dile: ya está arreglado, Matamoros. Dile: la única manera que Él se vuelva a recordar lo que tú hiciste es cuando tú no perdones a otros las ofensas que te han hecho a ti. Efesios 2:3. Es como si me dijeras: ¿quiere que vayamos a Efesios 2:3?
Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Romanos 4:25, el hombre está separado de Dios, el hombre está depravado, incapaz de relacionarse con Dios por su pecado, incapaz de tener una conexión nuevamente con Dios, porque pecado no retiró a Dios de él, sino él se alejó de Dios a causa del pecado. Pero Romanos 4:25 dice, el cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, ¿cuál es el verso que dice justificados pues por la fe? ¿Romanos qué? 5:1. Dice, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nada te separa de Dios. ¿Por qué es importante tener la revelación de su resurrección? Porque cuando yo entiendo su resurrección, entonces sé que soy justificado delante de Él y que no hay nada que me separe de Él. Cuando alguien venga y te acuse y te diga es que tú eres malo, tú solo sonreirás y dirás, tal vez sí fui malo, pero Él ya me perdonó y me justificó. ¿Qué significa eso? No puedo pasar al siguiente punto sin dejar claro esto. Dios no solo te perdonó, te justificó. Es decir, no solo Él perdonó lo que hiciste, sino te presentó como inocente delante del Padre. Como que a algunos sí les está revelando esto y a otros como que algunos están diciendo, es que hace mucho calor, pastor, debería de subirse acá arriba para que vean. Él no solo te perdonó, la cruz es suficiente para perdón, pero su resurrección es suficiente para justificación. Si Cristo no resucitó de los muertos, yo no puedo presentarme. Si no tengo la revelación de su resurrección, no puedo presentarme delante del Padre inocente. Tengo que presentarme con la cabeza agachada, con el rostro agachado, avergonzado de lo que hice, porque no me puedo presentar como inocente delante de Él. Pero por cuanto Él resucitó, por cuanto Él vive, alguien diga Él vive. Por cuanto Él vive, ahora no solo me perdonó, sino me presentó inocente delante del Padre, y el Padre puede abrazarme como su legítimo hijo. ¿Alguien puede decir amén? Alguien puede decir, usted no sabe todo lo que yo hice. No sé todo lo que hiciste, sí sé lo que Él hizo. Yo no sé toda la maldad que tú hiciste, pero sí sé toda la bondad que Él derrochó. Y te digo algo, como dicen los argentinos, no te adornes. Tu pecado no supera la bondad de Dios. Tu pecado nunca estará por encima de su bondad. Decirle a la persona que está a tu lado, no te adornes, hijito. La resurrección confirma. Qué poderoso. Uy. Es que se lo juro que siempre que hago mis apuntes bien nice, pongo todo, digo, mira, punto 1, punto 2. Pero ya cuando estoy aquí, el Espíritu es bien, quién sabe cómo.
En el Antiguo Testamento, para que alguien fuera perdonado por sus pecados, tenía que haber ciertos elementos. Uno, tenía que haber un pecador. Ese pecador tenía que cumplir ciertos requisitos. Tenía que llevar un sacrificio, un animalito que tuviera ciertas características. Tendría que ser un animal perfecto. Es decir, no debía tener, dice así la Biblia en el Antiguo Testamento, en Levíticos, que no tenía que tener una pierna quebrada, ni las pezuñas dañadas, ni nubes en los ojos. Tenía que ser un animal perfecto. El animalito que llevaban no lo agarraban y lo mataban, sino lo tenían en observación durante varios días para notar si él no cojeaba, no lo observaban bien, lo ponían en un corralito y lo observaban bien. Y al tercer día de estarlo observando decían: cumple los requisitos, tráiganlo. Traían el animal perfecto, diga conmigo, un sacrificio perfecto. Lo traían delante del sacerdote. Entonces tenía que haber un pecador, un sacrificio, un sacerdote. El sacrificio tenía que morir legalmente. Y una vez al año se presentaba una ofrenda que era por los pecados de toda la ciudad, de toda la nación. Y se elegía un sacrificio y había un sumo sacerdote. ¿Qué significa? ¿Cuál era la diferencia entre un sacerdote y un sumo sacerdote? Pues la palabra sumo. No, era una posición más elevada. Era quien representaba a todo el sacerdocio. Había muchos sacerdotes, pero había solo un sumo sacerdote. Cuando él moría, elegían otro sumo sacerdote, pero solo podía haber uno a la vez. Por eso en la Biblia dice que a Jesús se le llama el gran sumo sacerdote. O sea, el otro día estuve en una reunión de pastores y me dijeron: ¿sí conoces a tal pastor? Le dije: pues sí, lo he escuchado de muchos años. Dijo: bueno, él es el presidente de los presidentes de la alianza de pastores. Dije: ¡ah, la torre! Eso me sonó al campeón de campeones, ¿verdad? Así como que o sea, cada alianza de pastores tiene un presidente. Y bueno, él era el presidente de los presidentes. Vámonos. Yo dije: no, pues yo soy el presidente de los presidentes de toda México, ¿verdad? Pues si ellos inventan puestos, yo también, ¿verdad? Bueno, Jesús está por encima. Había sacerdotes, había un sumo sacerdote, y a Jesús se le llama el gran sumo sacerdote. Entonces se presentaba un animal perfecto delante del sumo sacerdote. Aquí no había un pecador, sino había una nación pecadora. Si el sacrificio era aceptado, entonces había un año de perdón, de prosperidad, de bendición, de abundancia. Todos salían a la calle a hacer negocios porque el sacrificio había sido aceptado. ¿Cuál era la señal de que el sacrificio había sido aceptado? Que el sumo sacerdote entraba a ofrecer la sangre del cordero al lugar santísimo, y si él salía vivo de ese lugar, significaba que el sacrificio había sido aceptado. Entonces había un año de perdón, un año de prosperidad, un año de éxito, un año de triunfo, un año en que la tierra iba a producir abundancia, porque el sacrificio había sido aceptado. ¿Ok? Cuando el pueblo de Israel, haga de cuenta, es como si México fuera a tirar un penalti en la final del mundial y todos están expectantes a ver si lo mete el gol. Si lo falla, era lamento, era luto, era lloro, era tristeza. Pero si lo mete el gol, todo el mundo grita, todo el mundo celebra, todo el mundo salta. Así estaba el pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote hacía a un lado el velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Hacía el velo a un lado y salía vivo. Los sacerdotes salían corriendo a los atrios y empezaban a gritar: salió vivo, salió vivo, salió vivo. Todo el pueblo comenzaba a celebrar. El sacrificio había sido aceptado. Dios había visto con agrado al sumo sacerdote que había entregado a presentar el sacrificio, que había entrado a entregar el sacrificio, a presentarlo.
Jesús, dice la Biblia que es el Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Búscame ese verso. Para que el sacrificio, el sistema de sacrificio sea completado, tiene que haber un pecador. Acá había muchos, pero tenía que haber un sacrificio perfecto. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 3 años y medio Jesús anduvo en la tierra y fue observado por todos para ver si encontraban que una pierna le fallaba, a ver si pecaba en alguna cosa, a ver si tomaba una mala decisión, y lo trataban de hacer caer y le metían el pie y le trataban de quebrar la pierna y de producir cataratas en los ojos, pero él siempre salía adelante porque era el Cordero de Dios y él tenía que llegar perfecto al sacrificio. El asunto es que tenía que haber un sumo sacerdote que presentara ese Cordero delante del Padre. Búscame donde dice el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Por favor, a la otra trae las citas ya listas, por favor, que pierdo mucho tiempo en Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran, diga conmigo, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos 3 elementos acá. Tenemos a los pecadores. Alguien diga: lo acepto. Bueno, aunque no lo diga, está hablando de nosotros. El segundo elemento, tiene que haber un sacrificio perfecto, y dice que Jesús era el Cordero de Dios. Pero tiene que haber un sacerdote que presente el sacrificio, y Jesús es llamado el gran sumo sacerdote. ¿Cuál era el cuarto elemento que se necesitaba? ¿Qué es lo que probaba que el sacrificio había sido aceptado? Que el sumo sacerdote saliera vivo. Entonces, Jesús no entró a ese lugar por un año de perdón, sino entró por una vida de justificación. Cuando va María y las demás mujeres a la tumba de Jesús para investigar qué estaba pasando allá, van y lo llevan y le iban a hacer ponerle algunos menjurjes al cuerpo de Jesús. Iban a las primeras horas de la mañana, como a las 5 o 6 de la mañana. Yo creo que no tenían Netflix o no sé por qué, pero a esa hora iban a la tumba de Jesús. Y cuando llegaron ahí, dice la Biblia, pónmelo donde es en Mateo. Dice que cuando llegaron a la tumba había un ángel sentado arriba de la piedra. Esa piedra era una roca que solamente lo podían mover entre muchas personas para poderlo empujar. Esa noche los soldados romanos estaban ahí, y dice que se empezó a escuchar como un terremoto, como un estruendo, y la piedra se movió, se quitó de la puerta de la tumba de Jesús. Era como una cueva. Dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel, no se requieren muchos, un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado.
y les dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Él ha resucitado. Él se levantó de los muertos. Él salió vivo del lugar santísimo. Eso es muestra que el sacrificio ha sido aceptado. Eso es muestra que el cielo no se va a abrir por un año. Eso es muestra que el cielo permanentemente será abierto para sus hijos, para quien tiene la revelación de su resurrección. Alguien puede gritar y decir: Él vive, Él vive. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Voy a terminar, quédese así ya. Voy a terminar con Hechos 2:24. Los otros 27 puntos lo vemos después. Solo vi uno. Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo pudiera retener. ¿Qué significa eso? Yo siempre tengo una escena en mi mente cuando leo ese versículo. Siempre veo a Jesús sobre la roca donde lo ponían en la tumba, envuelto en vendas, en trapos, en sábanas. Y veo a todos los demonios viniendo y amarrándolo con cadenas a la piedra, y poniendo grilletes en las piernas y clavándolas en el suelo. Y un montón le hablaron a los demonios más gordos del infierno y le dijeron: ayúdanos, ¿qué hacemos? Siéntense arriba del cuerpo de Jesús. Y llegaron los demonios gordos y se sentaron arriba. Vino todo el infierno y se plantó arriba del cuerpo de Jesús. Vino el mismo diablo y se sentó arriba de Jesús. Pero llegó un momento en que la muerte no pudo retenerlo. Lo jalaban hacia la tierra y él se levantó de los muertos, porque la paga del pecado es muerte, y él no había pecado. Él no había pecado. Él se levantó de los muertos, y ahora tú y yo podemos vivir en libertad. Alguien puede gozar de esa libertad. Puedes ponerte de pie, levantar tus dos manos.